Muy buenos días, hermanos. Espero que hayan estado muy bien esta semana. Como siempre, mis queridos hermanos, como todos los domingos, les doy la bienvenida a recibir la palabra que es vida para nosotros. ¿Eres uno de los que siguen sus instintos o buscas tú la dirección de Dios? La Biblia nos enseña en el Salmo 25, 4, 6. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. En este pasaje, el salmista David clama pidiendo la dirección de Dios en su vida. Muéstrame, encamíname, enséñame. Son palabras que revelan un alma que ha reconocido su incapacidad para seguir el camino correcto y se rinde totalmente al control de Dios de su salvación. Pero aun cuando hemos buscado la dirección de Dios, debemos estar conscientes de que a lo largo del camino encontraremos muchos obstáculos, por lo tanto debemos mantenernos cerca de Él todo el tiempo. Los deseos carnales, el consejo equivocado, la impaciencia, la avaricia, la ira, la duda y otros sentimientos por el estilo son como serpientes astutas que constantemente tratarán de hacernos tropezar y que puedan causar mucho daño en nuestras vidas si cedemos a sus intenciones. Cuando decidas buscar la voluntad y la dirección de Dios, siempre ten presente los siguientes pasos a seguir según nos indica su palabra. Límpiate. El pecado es un estorbo en tu relación con Dios y daña tu camino con Él. Como Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos, dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa esos pecados de los cuales estás consciente y pide perdón al Señor por ellos y todos los demás que no recuerdas. Entrégate. Dios dice que te ama y que quiere lo mejor para tu vida. Además, Él es omnisciente, es decir, sabe absolutamente todo lo que va a suceder en el futuro. Entonces, ¿por qué no creerle y entregarte totalmente a su voluntad y dirección? Como dice el Salmo, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Medita. ¿Cuán a menudo antes de tomar una decisión buscas las promesas de Dios en su palabra y meditas profundamente en ellas? El Salmo nos enseña, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mientras meditas, ora pidiendo al Señor sabiduría y discernimiento espiritual. Ahora, pide. Jesús nos dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero pide consciente de que tu petición está de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en la Biblia. El apóstol Santiago dice que no recibimos porque no pedimos de la manera correcta. Pedimos y no recibimos porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, cree. Al pedir, cree que Dios es todopoderoso para hacer lo que tú no puedes hacer y que te ama tanto que quiere lo mejor para ti. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y Efesios dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Espera. Esto no es nada fácil, pero también es cierto que es ahí cuando el Señor realiza su mejor trabajo como escultor de nuestras almas. Él actuará en su tiempo, que es perfecto. En el pasaje de hoy David le dice a Dios, en ti he esperado todo el día. Y el Salmo 37:7 dice, nos dejó un valioso consejo, guardad silencio ante el Señor y espera en Él. Cuando hayas seguido estos pasos, concentra tu atención en buscar la voluntad de Dios por medio de la lectura de su palabra y la oración diariamente.
Entonces aplica estas enseñanzas en tu vida diaria y sigue la dirección que Él te indique, aunque pienses que es totalmente ilógico. Ten la seguridad que el poder de Dios se manifiesta en tu vida a su debido tiempo y disfrutarás de muchas bendiciones. Es por esto, Padre amado, que te ruego me des sabiduría y discernimiento para entender tus planes y en mi vida. Muéstrame con claridad la dirección que tú deseas que yo siga. Dame la fuerza y el valor para obedecerte y dame paciencia para esperar a tu tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Amén. Gracias, amor. Muchas gracias por esa palabra, mamita. Dios te bendice. Amén. Buenos días a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien hoy en este día, disfrutando de esas valiosas bendiciones de nuestro Señor. Bueno, aquí sufrí un accidente, pero no importa. Seguimos en la predicación de la palabra. Como les decía, espero que estén bien, que se encuentren bien, que estén disfrutando de este tiempo maravilloso, que estés apartando este tiempo solo para el Señor y que permitas que la palabra del Señor llegue a lo más profundo de nuestro ser, de su ser, y que haga lo que tiene que hacer allí, porque ese es el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de lo que Él dice, porque lo que Él dice es lo bueno para nosotros, es lo maravilloso para nosotros. Así que si usted está hoy aquí escuchando esta palabra, por favor dispóngase completamente y reciba lo que el Señor tiene que decirle en este momento. Permítanme un segundo, yo hago aquí un experimento. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo funciona esto, yo creo que bien. Estaba leyendo la escritura y pues yo sé que lo que les voy a decir es familiar para muchos. Y encontramos varias frases interesantes y varias escrituras donde el Señor hace énfasis en muchas cosas y con sentido. Tiene mucho sentido cuando Él hace los énfasis, porque espera que nosotros lo escuchemos. Por eso el título de hoy, de la enseñanza de este día: si oyes hoy su voz. Y esto tiene un fundamento, pero antes de seguir adelante, antes de dar pasos hacia la profundidad de esta escritura o de este título, le pido que por favor me acompañe en esta oración. Acompáñeme en esta oración. Solo despójese de cualquier otra cosa. Concéntrese todo su ser en la palabra de Dios. Estamos en su presencia y vamos a orar, vamos a hablar con Él. Padre, gracias por este momento, por esta oportunidad, una vez más, de poder estar enfrente de mis hermanos, de mis queridos amigos, Señor, para traer esta palabra de verdad. Ruego, Padre, que todos podamos aprender de lo que nos quieres enseñar y que tengamos la disposición de seguir con las instrucciones que tú nos das, de las enseñanzas que tú nos das. Porque hemos comprendido, Señor, que ahora somos tus hijos. Hemos comprendido que tenemos una mente, la mente de Cristo, que hay que llenarla de Él, y esa es su palabra, eso es lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Por eso te pido que hoy, Señor, abras el entendimiento de todos y nos permitas a todos estar en unanimidad para recibir esta gran oportunidad en la que nos enseñas. En Cristo Jesús, amén. Bueno, una de las muy diversas maneras en cómo los hombres llamaron a Dios, porque le pusieron muchos nombres y todos ellos apuntaban a describir uno o más de sus atributos. Y en el Viejo Testamento encontramos muchos nombres. No quiere decir que ese sea el nombre de Dios, sino que la manera en cómo los hombres veían a Dios y querían describirlo. Y cuando lo veían era que estaban viendo algo de sus atributos, de lo que compone su ser, de lo que compone su carácter, su identidad, su ser, su esencia. Y en el Nuevo Testamento encontramos una definición que es muy linda, que es muy amplia, que lo abarca prácticamente todo, y de ahí parten todas las cosas, todo lo que es Dios y todo lo que Él hace
parte de este nombre que los hombres le dieron. Y ese nombre fue amor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice la Escritura, 1 de Juan 4, 16, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y ellos lo llamaron de esa manera porque lograron saberlo, comprobarlo, disfrutándolo, no dándoles más opción a ellos que recibir ese amor. Es decir, cuando estaban recibiendo ese amor, estaban recibiendo a Dios. Y entonces no tuvieron opción sino creer que ese amor era real. Y todo lo aprendieron porque el Señor Jesús les enseñó al Padre y su amor. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie viene al Padre, y escuche cómo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él no dice nadie va al Padre sino por mí. O sea que en la persona de Jesús estaba Dios, era Dios y les estaba enseñando el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces les estaba enseñando la esencia, les estaba enseñando la paternidad, les estaba enseñando todo lo que Él quiso para todos los hombres. Entonces supieron cómo Dios los amaba, cómo Dios los escuchaba, porque el amor hace eso. El amor anhela la presencia de aquel a quien amamos, anhela escuchar su voz. Por eso es que la oración es tan importante tanto para Dios como para los hijos de Dios. Y escuche, tal vez usted tenga un concepto de oración que no es el correcto. Y espero que si lo tiene, el correcto, entonces acuda más a esta herramienta tan poderosa, a este medio tan poderoso. La oración no es una serie de palabras adornadas que usted ni siente. No son esa clase de palabras rebuscadas para hacerse escucharlo más de bien. No son esa serie de palabras lindas con las que usted pretende impactar. Eso no es una oración. No es una repetición de palabras que usted tampoco ni siquiera sabe por qué las repite. Y las repite una y otra vez. Piense en aquella persona que usted ama. Piense cuánto usted desea decirle a esta persona. Cuánto desea que esta persona que usted ama le escuche. Y le escuche no solamente sus palabras de agradecimiento bonitas hacia esta persona, sino también que lo escuche en todo el momento, todo lo que usted es. Sus lamentos, sus alegrías, sus planes, sus deseos, sus frustraciones. En fin, todas las cosas que uno quiere compartir con alguien que lo ama. ¿Y por qué con alguien que lo ama? Porque ese alguien que lo ama está interesado, le importa. No es cualquier persona. Es una persona que si la ama tiene paciencia, que si lo ama lo va a escuchar, que si lo ama tal vez le va a ayudar a comprender cosas que no entiende. Y en fin, se desarrollan una cantidad de cosas. Entonces, la oración con Dios es más o menos lo mismo. Es la oración, la charla con aquel que desea oírlo, pero en una forma nueva. ¿Y por qué digo nueva? Porque aquel que nos amó abrió un camino diferente, un camino que es real, que es vivo, con valor, porque ese fue su deseo. Que usted, que yo podamos llegar confiadamente a su presencia todo el tiempo, porque además ese ya es nuestro sitio especial de morada. Jesús abrió ese camino. Jesús allanó el camino, lo hizo todo, lo preparó todo, logró vencer, derrotar lo que se interponía para que nosotros pudiéramos llegar libremente, sin culpa, sin carga alguna, sin preocupación alguna, a Él, al Padre, porque Él nos amó primero. Hay gente que va a decir, yo amo a Dios, pero ¿cómo sabes tú que amas a Dios? La Biblia dice que sabemos que amamos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos. O sea que esto es algo palpable, esto es algo real. Amén. Y cuando amamos a nuestros hermanos, no es solamente decirle, como un amigo que le decía a los demás, es que yo tengo que amarlo porque yo tengo el amor de Cristo. No, usted no tiene que amar a nadie.
Ese amor se aprende, ese amor no nació en nosotros. Tenemos parte de ese ADN que nos impulsa, que nos lleva a querer amar, pero nuestro amor es egoísta. Nuestro amor funciona de acuerdo a, dependiendo de. Pero el amor de Dios no dependió de nada hacia nosotros, dependió de Él mismo, de su naturaleza. Y Él quiere que aprendamos ese amor. Entonces, cuando aprendemos a amar a los que están presentes, a los palpables, al prójimo, a nuestros hermanos, y ese amar implica dar mucho, y si es posible darlo todo, obviamente con inteligencia, con sabiduría, entonces sabemos que estamos amando a Dios, porque Dios es amor. Ahora, esta morada de la que habla la Escritura, y sobre la cual nosotros hemos hablado bastante últimamente, que es el reino de Dios, no es disfrutable solamente cuando dejemos este cuerpo. El Espíritu Santo nos enseña claramente que podemos disfrutar desde ya muchos de sus beneficios de ese reino, de estar ubicados espiritualmente allí, no carnalmente, sino espiritualmente. Ya estamos allí, esa es nuestra posición. Pero es cuestión de fe. No todos. Entonces podemos disfrutarlo desde ya, muchos de sus beneficios, pero no todos los beneficios, por cuanto todavía tenemos un cuerpo corruptible del cual debemos desprendernos. En fin, el Señor nos va a desprender de este cuerpo, que eso es lo que llamamos tristemente el proceso de muerte, que el Señor lo llama el proceso de pasar de un estado corruptible a un estado incorruptible, eterno, perfecto, si estamos en la fe del Señor Jesucristo. Pero no es impedimento para que obremos, para que vivamos muchas de esas glorias de Dios aún ahora, en este tiempo, en esta vida. En el Antiguo Testamento vemos cómo muchos de los escogidos se quedaron atrás sin ver la promesa de una tierra prometida. Estoy hablando del pueblo de Israel. Y esa tierra prometida era la tierra donde el Señor les había dicho que fluía leche y miel, queriendo reseñar la prosperidad que Dios quería darle a todos. Era una tierra que ellos anhelaban tener, era una tierra que cualquiera quiere tener, porque significa prosperidad. Significa un esfuerzo mínimo para obtener lo que todo se necesita, lo que todos necesitamos. Entonces Dios quería darles a todos, Dios quería darle eso a este pueblo. Pero algo pasó, a pesar de que ellos venían siendo testigos visuales y merecedores de esas maravillas de Dios por más de 40 años. Vamos a la Escritura, miremos allá, en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3 del 9 al 10. Y dice, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Y es bien curioso, esta es la historia de este pueblo de Israel. En pocas palabras, déjenme hacerlo muy sintetizado, consistió en que Dios cumple la promesa que hace Abraham y su esposa Sara de darles una primogenitura, un hijo a pesar de su incapacidad física de procrear. Sobre ese hijo, Dios levantaría una nación grande y poderosa con el propósito de enseñarle al mundo que el Dios de ellos, el Dios de Israel, era el Dios verdadero, era el Dios creador de todas las cosas, el que tuvo siempre un plan de bienestar para toda la humanidad. Este pueblo cayó en cautividad por espacio de 430 años bajo el poder de Egipto, que en ese entonces era un imperio poderoso, pero que toda su vida espiritual rondaba en torno a los dioses que ellos mismos se habían creado con base en su imaginación, en su inteligencia. Por supuesto que al estar cautivos por tanto tiempo, los israelitas no solo vivieron la gran opresión de Egipto,
sino que también, y a pesar de conocer su historia, ellos aprendieron a adorar los dioses de Egipto, se inclinaron ante ellos. Olvidaron dar la gloria al Dios de sus antepasados, sobre los cuales se habían cumplido las promesas y dirigieron su adoración a otros dioses que por supuesto no eran reales, sino más bien producto de la imaginación de los hombres. Luego de tanta opresión, ellos clamaron al Dios de sus antepasados y fueron escuchados. Dios envió a Moisés, casi que contra su voluntad, pues se negó 5 veces. Lo hizo ver ante Faraón y los egipcios como Dios, haciendo grandes prodigios y milagros, hasta que por la gran tragedia de la muerte de los primogénitos de los egipcios, fueron liberados los israelitas. Una vez en el desierto, y como dice el versículo que citamos, los israelitas tentaron a Dios y lo pusieron a prueba, a pesar de haber visto sus obras 40 años. Y es increíble que estas cosas sucedan. Y uno se pregunta, pero ¿cómo los israelitas que fueron merecedores, más bien no merecedores, fueron depositarios, fueron el objeto del poder de Dios, del amor de Dios, Dios los creó como nación, Dios los escogió a ellos para mostrarse al mundo y se mostró con maravillas y los sustentó, cumplió sus promesas? Usted tiene que leer la historia de vida de Abraham y de Sara y la descendencia de ahí en adelante. Y cómo ellos llegaron a ser un pueblo grande y cómo ellos fueron pasando una tras otra prueba, los retos difíciles de vivir en el desierto en aquella época. Cómo llegan a Egipto y en Egipto siguen siendo bendecidos, pero ellos olvidaron a Dios. Olvidaron a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Y cuando uno revisa su propia vida, y yo le pido que usted que revise la suya, pues yo no conozco sino la mía y de pronto un poco la de mi esposa, uno se da cuenta de que no está lejos la humanidad de lo mismo. Y en este tiempo, pues mucho más. ¿Cómo es que la gente puede ver la creación, la maravilla de la creación, la perfección de la creación? No estoy hablando de la perfección deteriorada por la mano del hombre, que ese es por causa del pecado, por causa de la ambición, por causa del egoísmo, por causa ¿cómo se llama esto? El deseo de tener más. Hemos dañado el ambiente. ¿Y cómo es que viendo esa perfección y toda la riqueza que emana de ella, no nos conduce esto a pensar en que hay un Dios grande y poderoso? Y cuando llegamos a una conclusión de estas y darnos cuenta de pronto que sí existe Dios, y se presenta y se revela, y la Biblia es escrita para todos, y cuando esto pasa y se anuncia la Biblia, cada año, cada tiempo, cada año más, uno se va dando cuenta de que la Biblia es menos deseada por la gente. O sea que, en otras palabras, la opresión de Satanás causa efecto. ¿Y cuál es el efecto? La gente va olvidando al Dios verdadero y se va haciendo sus propios dioses, cualquiera que sean ellos. Perdón. Puede ser el Dios de su propia inteligencia, el Dios de la economía, el poder económico, el poder de la vanidad física, la belleza física, la fama, en fin. Hoy todo el mundo quiere eso. Hoy la gente quiere la fama, hoy la gente quiere el dinero, hoy la gente quiere el poder. De alguna manera lo quieren. Y es lo que nosotros llamamos corrupción, es lo que se ve como corrupción. Bueno, pero volviendo al pueblo de Israel, una vez en el desierto, entonces van y Dios muestra su misericordia, los acompaña de día, de noche, les provee el alimento, no se les desgasta su vestido, y así pasaron 40 años, pero siempre estaban tentando a Dios. Pero es que, ¿por qué no nos das carne? Queremos carne, y Dios les daba codornices. ¿Y por qué no nos das esto y lo otro? Y Dios les daba todas las cosas. Dios se enojó con esa generación y simplemente les dijo: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos.
una lección para aquellos que siguen siendo o siguen actuando siempre retando a Dios, tratando de poner a prueba a Dios, queriendo descargar sobre Él todas las consecuencias de sus propios errores, de sus fracasos y de sus pecados. Dios tiene la culpa. Dios es el que causa y cuando no es el que causa, ¿por qué no lo evita? Dios nos ha revelado su palabra ahora. En otros tiempos, en la época de los profetas, de los sacerdotes en el templo y de los sacrificios, todo lo que se le pedía a la gente era hacer cosas para agradar a Dios. Ellos tenían que cumplir con rituales, con promesas, con sacrificios, leyes. Esa era la enseñanza y esa era la conducta que todos debían seguir. Usted solo imagine cómo sería la carga sobre sus conciencias, sobre sus pensamientos. El solo hecho de no cumplir con todas estas exigencias demandaba una gran presión sobre sus vidas y, por supuesto, era un estilo de vida prácticamente con ausencia de gozo, de paz y de libertad, y siempre se estaba demandando de Dios lo que ellos estimaban que era bueno para sus vidas. Pero no es así ahora en el tiempo de la gracia, en la cual la característica básica y primordial es provisión. ¿Provisión para qué? Mire bien, provisión para vida eterna, provisión para perdón de pecados, provisión para tener salud, provisión para el bienestar, provisión para la paz, provisión para el gozo, para la esperanza, provisión de libertad, para ser buenos padres, para ser buenos jefes, provisión para ser buenos empleados, para ser buenos hijos, provisión para ser buenos amigos, para ser buenos esposos, provisión para entrar en comunión suficientemente amplia con nuestro Padre Celestial. O sea que la gracia se trata del amor desbordado de Dios para aquellos que quieren, se atreven a creer en Jesucristo y lo que Él hizo para que esto fuera posible. La gracia ya no es un conjunto de normas, leyes y cosas que usted tiene que hacer, que le exige a su esfuerzo que usted debe cumplir. Y no me malinterpreten esto. Yo no estoy hablando de que entonces siga viviendo la vida como quiere. Porque vivir en la gracia es vivir en permanente comunión con el Padre. Y eso quiere decir que usted va a entender, que usted va a conocer y va a saber lo que es bueno para usted, lo que le conviene a usted y lo que no le conviene y lo que no es bueno. Y cuando usted llega a esa capacidad de entenderlo, se da cuenta que el estilo de vida que usted traía no es el que usted debe seguir porque no le conviene, no le sirve. En la gracia, también Dios suple, por ejemplo, el querer y luego el hacer. Dios provee el deseo de llevar a cabo, como dice, para que disfrutemos su voluntad. Se acaba de esta manera la demanda a Dios por todo, porque se entra en su realidad, en donde todo está hecho para el que cree. Así que cuando en esto no hay la convicción y la certeza de Dios, entonces se entra en el estado en que estaban los israelitas y eso puede ser desastroso. ¿Y cuál era el estado de los israelitas? Estaban siendo oprimidos, sí tenían comida, sí tenían vestido, tenían habitación, pero estaban siendo oprimidos. Ellos no tenían paz. Ellos estaban siendo cada vez más presionados, mantenidos en cautiverio, encerrados, no podían tener la libertad que nosotros podríamos de pronto tener hoy, aún y con todo y pandemia. Ellos no podían disfrutar nada. Y llegaron entonces a ese estado de cautividad mental, a ese estado que pues obviamente la cautividad mental desata por consiguiente cautividad física. Y la cautividad mental desata entonces estados de ánimo,
estados de ánimo nada agradables, nada amigables, nada saludables. Ahora, como dice el autor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Hebreos 3, 7 al 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Endurecer el corazón es igual a no escuchar y es igual a no creer. Hoy pasa en muchos, como en el pasado, como en la historia de toda la humanidad. La gente quiere oír cosas, oye todo lo que aparece por ahí. Ponen atención a cualquier clase de filosofía, de ideología, pero todas ellas son fundamento en la mente condicionada de los hombres, conforme a lo que ellos quieren creer, conforme a lo que a ellos les parece más lógico creer, aun cuando sea totalmente una ridiculez. La Biblia es diferente. Y muchas personas se atreven a pelear con la veracidad de la Biblia, sin conocerla siquiera, sin conocer su origen, su fundamento, cómo fue elaborada, por qué fue elaborada. Simplemente la rechazan porque la tienen identificada como un libro religioso que usan para manipular a la gente y lastimosamente eso fue lo que hicieron los hombres. No quiere decir que la Biblia sea eso. La Biblia es diferente porque no es con base en la mente del hombre, sino en la mente de Dios. Fue escrita por los hombres, claro, pero bajo inspiración del Espíritu Santo. Eso nos indica, entonces, una mente ajena a la mente humana, produciendo, estimulando, dándola a la mente humana, la mente del Espíritu Santo, llevándole la palabra a la mente humana. Cada palabra, cada tilde, cada coma. Hay una escritura que me gusta mucho citar porque describe muchísimo mejor lo que yo quiero decir con un autor diferente a la mente del hombre. Mire, vamos allá por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 al 11. Los profetas, y recuerde usted que los profetas eran los hombres usados por Dios para que hablaran de parte de Él, no lo que ellos querían, sino lo que Dios los mandaba. Claro que hay profetas de Baal, del demonio, y ellos sí hablan lo que el demonio quiere, mentiras. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado, los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Entonces, esta escritura dice que los profetas escribieron, pero que además tuvieron que indagar sobre lo que escribieron. Ellos no tenían entonces resuelto el asunto de lo que estaban escribiendo. Tuvieron que indagar sobre eso una vez que escribieron para descubrir que no estaban escribiendo para ellos mismos, sino para nosotros en el tiempo de la gracia. Y ese tiempo de la gracia es después de la resurrección de Jesucristo y la dispensación del Espíritu Santo. Es bien interesante. Ahora, el Espíritu, aquí esta escritura dice que el Espíritu les estaba refiriendo, les estaba dando lo que ellos tenían que escribir. Ellos tuvieron que ir sobre esto, descubrir en qué momento se iba a dar, tratar de entender para cuándo, y descubrieron
que era para después de ellos. Y ese era el servicio que ellos estaban haciendo, que estaban dando. Escribir estas cosas para que nosotros ahora las pudiéramos comprender, ya sabiendo la resurrección de Jesucristo y la dispensación del Espíritu Santo. Ahora, si el hombre hoy es capaz de creer cosas como que puede adquirir superpoderes y salvar al mundo con un traje especial, si hoy el hombre es capaz de creer que aquel que ganó dinero a expensas de su trabajo y en tiempo relativamente corto y se volvió poderoso económicamente, y eso lo hace como un Dios a quien hay que adorar, si la gente es capaz de creer que una familia la pueden conformar dos hombres solo porque sintieron amor por el otro, si la gente es capaz de creer que uno u otro es la salvación para todas las necesidades de un país, entonces no entiendo la razón del por qué no pueden creer en la palabra de Dios, que es mucho más real que todas esas mentiras y engaños. Dios nos está hablando hoy a que aprendamos a descansar en Él. Para lograr eso, usted solo necesita una mente de suficiencia de provisión por parte de Dios. O sea, usted solamente necesita tener una mente encuadrada en la capacidad de Dios de cumplir toda esa provisión, en dar toda esa provisión a quienes Él considera que somos sus hijos, solo porque creímos en lo que Él dice y en lo que Él hizo a través de Jesucristo. O sea que este es el paso de cambiar de forma de pensar. Cuando usted se enfoca en qué debo hacer, en qué debo hacer y hacer y hacer, en que necesito hacer esto, en que necesito hacer esto otro, lo que va a obtener es cansancio, estrés, agotamiento y desilusión, porque seguramente muchas de esas cosas no las va a lograr. Aunque el mundo y su filosofía dice que usted es capaz de lograr lo que usted se proponga, y no lo dudo. La cuestión es que Dios lo que quiere es que usted aprenda a confiar en Él. Claro que nosotros somos capaces, somos creativos, somos como el Creador, a imagen y semejanza de Él. Pero el punto no es darle gloria al creado, sino al Creador. Y entonces cuando esto pasa, entonces usted se olvida, como lo hicieron los israelitas, de alabar a Dios, de dar gracias. Su conciencia está absorta en hacer para tener, lo cual no es una mentalidad de reino. Si usted escucha hoy su voz, usted puede descansar de todo eso. Y usted puede entrar en el reposo de Dios, donde Él quiere satisfacer cada una de sus necesidades, pero debe aprender a disfrutarlas y no estar ansioso esperando lo que usted ha aprendido del sistema del mundo que le ha enseñado, que usted necesita indispensablemente todo. Y todo es ni siquiera lo que ha sido creado. Cuando la gente de Israel entró en esa forma de tentar a Dios y pusieron una y otra vez a prueba a Dios, no pudieron entrar en ese estado que Dios quería para ellos y que hasta el día de hoy ellos disfrutan, claro, no en su totalidad, porque todavía siguen algunos siendo muchos rebeldes a la verdad. ¿Y cuál es este estado? Miremos Hebreos capítulo 3, versículo 11. Hebreos 3:11. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Ese reposo de Dios, ¿qué significa? Él es su paz. A todos los que a Él se allegan, les concede reposo. Reposo que significa alivio, que significa libertad y satisfacción para el alma. Muchos que se quejaron de sus circunstancias antes de pasar a la tierra prometida, aun cuando eran objetos de la bondad de Dios mientras anduvieron en el desierto por 40 años, no entraron en ese estado total de provisión de Dios.
Ahora bien, todavía queda otro reposo. Y esto es simplemente una añadidura. Queda otro reposo, que es lo que dice allí en Hebreos 4, 9 y 10. Hebreos 4, 9 y 10. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. La ciudad y la patria celestiales todavía están por delante. Es lo que nos espera, esa es nuestra esperanza. Esa ciudad nueva, esa patria nueva, de la cual nosotros ya tenemos una ciudadanía. Y está por delante, no ha llegado todavía, está allí. En la actualidad, mientras estamos aquí, debemos enfrentar la tarea que solo es la buena batalla de la fe. Y esto es simplemente caminar en lo que nos enseña el Espíritu Santo, lo cual es la santidad. Un tema que requiere su estudio aparte para que se pueda comprender su naturaleza y no caer en el error de leyes y sacrificios. Entrar en el reposo de Dios es entrar en su ambiente, entrar en su dependencia, entrar en su hábitat. Él es el proveedor de todas las cosas. Él nos enseña cómo vivir aquí mientras llegamos allá y comenzar a disfrutar desde ya para poder dar un paso mejor hacia el otro lado. Pero aquellos que han entrado en el reposo de la fe saben que el estado final de reposo está completamente asegurado. Es decir, si ya entramos en esto que por medio de Jesucristo nos fue otorgado, ¿sí?, a la fe en lo que Él hizo, entonces entramos en ese reposo, pero tenemos el absoluto reposo asegurado, que es en su ciudad santa, en su ciudad celestial, cuando dejemos este cuerpo. Nosotros por ahora nos concentramos en escuchar hoy su voz. A los hombres les parece increíble, como un cuento, algo ficticio, una escritura como esta, por ejemplo. Porque yo la he compartido con algunos, y algunos se quedan pensando, ¿y cómo se logra esto? Me estoy refiriendo a la escritura de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 28, que es una escritura muy conocida dentro de la iglesia cristiana, pero que pocos se atreven a simplemente darla por hecho. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. La oposición a creer en esto está en la cultura aprendida de cada pueblo. Porque a usted siempre se le está enseñando que aun cuando lo tenga todo, es insuficiente. Siempre hay más para usted y lo puede lograr. Y esto significa que lo están conduciendo a una esclavitud de la necesidad de lo material, cuando si solo hace un pequeño inventario de su vida, ya lo tiene todo y le sobra para ayudar a otros. Al hombre que se ha desarrollado en esa cultura, le cuesta creer que hay un Dios, que ese Dios es todopoderoso, todo lo sabe, que es amor y es misericordia, que es tardo para la ira. Yo he tenido experiencias con personas que han dedicado su vida a estudiar Biblia, hacen cursos de teología, seminarios y toda esta cantidad de cosas que pareciera fuera el requisito de las iglesias para que una persona pueda ser salva, cuando la salvación sencillamente es por la fe en lo que hizo Jesucristo. Así que solamente necesitan entender lo que pasó en la cruz, conocer el plan de Dios y es todo. Y personas que duraron 30, 40 años de su vida y se esforzaban por lograr más títulos. Y de pronto un día se encontraron en circunstancias adversas, como muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida. Y alguno de ellos me decía,
pero pastor, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo estudié, yo tengo los títulos, yo casi que esto, casi mejor dicho, no sé qué. Y entonces yo los llevaba a meditar en su propia vida. Yo les decía, después de platicar un rato con ellos, les hacía ver su estado actual. Y les preguntaba, bueno, yo te pregunto, ¿y te ha faltado la comida? No. ¿Y te ha faltado el vestido? No. ¿Y tienes dónde vivir? Sí. ¿Y por qué dices que no tienes nada? ¿Por qué dices que no has logrado nada? ¿Cuál es el punto? El punto es qué fue lo que él aprendió, qué fue lo que él creyó y conforme a qué vive su vida. Si yo aprendo a vivir como Dios me enseña, aún en lo poco, entre comillas, porque si tengo que comer, porque si tengo que vestir, porque si tengo donde dormir, ¿qué más necesito? Lo tengo todo. Pero en lo que uno haya aprendido, y no estoy diciendo que nos conformemos, lo que estoy diciendo es que como hemos aprendido que usted lo debe, nosotros lo debemos tener todo, que cada uno tiene que lograr esto y lo otro, y entre más tenga mejor. Pues cuando tenemos apenas lo suficiente para vivir, eso es pobreza. Y pobreza es no tener nada en absoluto. Y entonces, este Dios que enseña la Biblia, que dice que no nos preocupemos por eso, que Él, como dueño de todas las cosas, y como dueño inclusive de su vida, y Él es quien hoy le está diciendo a usted, allí en el versículo 30 al 32 de Mateo 6, Mateo 6, 30, 32, si así, como describió la anterior escritura, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que usted las necesitan. O sea que Él sabe que nosotros para vivir necesitamos comer, beber, vestirnos, tener donde dormir. Y Él sabe que lo necesitamos. Y fíjese que la Escritura dice, el Padre Celestial, la paternidad de Él quiere otorgarnos todo. Ahora, ¿cuándo Él interrumpe eso? Cuando usted simplemente se empeña en que usted es capaz y punto, y no necesita de otra cosa. Y cuando usted persigue esos objetivos y se le olvida vivir, disfrutar la vida, como Él la da. Entonces, ¿cómo funciona vivir en el reposo desde ya? Voy a dar ejemplos, tal vez un ejemplo, conforme a esa pasada escritura, la que acabamos de leer. La mente en el reposo de Dios, es decir, en lo que Dios dice, se concientiza de que Dios es el proveedor de todo y para todo. Esa mente sabe que nada le va a faltar porque esa es la promesa del Padre. Ahora, no quiere decir que entonces usted se siente en su sofá a esperar que todo le caiga del cielo. Quiere decir que si está trabajando, tiene lo suficiente de parte de Dios y puede que no sea reconocido su esfuerzo por los hombres. Quiere decir que si pierde ese empleo, usted cree y recibe por fe en la capacidad que tiene el Padre Celestial de que vendrá el recurso de alguna manera, porque confía y espera que su forma de recibirlo, Dios lo ha provisto, aun cuando usted todavía no lo vea. Esa mente entiende que puede haber un cambio en la forma en cómo Dios le va a dar las cosas que necesita, y no necesariamente por la misma forma de empleo. Un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo hoy. Muchas personas, a raíz de las cierres que hicieron por la pandemia, cambiaron su forma de pensar. Muchos estaban haciendo automóviles o motocicletas o bicicletas, lo que sea, y comenzaron a hacer otras cosas, cambiaron su forma de pensar, se adaptaron a las circunstancias, pero no les faltó. Otros sencillamente les cerraron su negocio, no hubo forma de que pudieran sobrevivir. No hay otra cosa que hacer, no pueden
ver otro panorama. Y entiendo que es difícil. La cuestión es que Dios ha prometido que no nos va a faltar nada. O sea que si Él ha prometido que no nos va a faltar nada, lo que tenemos que hacer es sencillamente entrar en su presencia, porque no hay restricción alguna. Si es que usted ha creído en lo que Jesús hizo de limpiar sus pecados, de perdonar sus pecados, y entrar en esa presencia y pedir dirección y confiar plenamente en que va a venir. La Biblia enseña en Proverbios 21-23, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Entonces esa mente en el reposo de Dios aprende a no hablar cosas desalentadoras, no habla angustia, no habla desesperanza, no habla venganza, no habla maldición, no habla cosas como esto es tan desalentador, esto está tan difícil, esto nos va a pasar a todos, es que todo el mundo se va a arruinar, es que todo el mundo se va a quebrar, es que no hay salida, es que no hay solución. Pues eso no es lo que dice la Escritura. Estas son palabras de quien no tiene su fe y esperanza en Dios. Y estoy consciente de que hay que aprender a moderar lo que se dice, a moldear todas estas palabras, todas estas ideas que producen palabras. Esas frases, por supuesto que son las que su enemigo, Satanás, quiere que usted tenga en su mente todo el tiempo para que usted las diga. ¿Por qué? Porque ellas lo van a conducir a una depresión, a la angustia, al miedo, al temor, a la enfermedad. A que usted en ese campo total de miedo no produzca, ni siquiera recuerde a Dios, que usted ni siquiera pueda abrir una ventana donde pueda haber otra luz. Usted concéntrese en la provisión que Dios ha dispuesto para sus hijos. Si usted oye hoy su voz, entenderá lo siguiente. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Por favor, tome nota. Acérquese usted confiadamente a la palabra de Dios. Dios le habla a través de ella. Así que acerquémonos confiadamente. ¿Qué es confiadamente? No hay temor. No hay por qué temer. Ya Él perdonó nuestros pecados. Eso es nuestra principal acusación. Ya Él mostró su amor hacia nosotros, que no es condicionado a nuestro comportamiento, sino a que Él quiso amarnos. Esa es su naturaleza. Y podemos acercarnos por ese amor confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia. La misericordia es una combinación de amor con la fuente del amor, surge del amor, que es capaz de perdonar, que es capaz de cargar, de aliviar, de sanar, de curar, de proveer, de dar todo. Y entonces hallar la gracia, eso que usted no merece, pero que Él lo hizo merecedor a través de Jesucristo, para que recibamos la ayuda en el momento que más lo necesitamos. Perdón. Mediten esas palabras y permita que ellas lleguen a todo su ser. Que ellas lo inunden, lo penetren a usted, lo dejen lleno, al punto de que lo único que usted pueda decir es: gracias, Padre. Gracias porque confío en ti y sé que nada me va a faltar. Y entonces usted comienza a alabar, comienza a exaltar. Usted comienza a hablar con el Señor porque cree que lo que Él dice es así. Y le voy a dejar otra escritura para terminar. Y está ahí mismo en el capítulo 6 de Hebreos 6, 17 al 18. Por favor, analícela, medite en ella, piense en ellas. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, no cambia, lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, y escuche bien que esto es usted el merecedor de todo esto,
un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Mis hermanos, yo espero que esta palabra, y seguiremos ahondando en el tema, se quede ahí dando vueltas en su cabeza, se quede en su corazón, haga un nido allí, encuentre tierra fértil y comience a brotar de ella fe, seguridad, paz, confianza. Si tiene alguna inquietud, como siempre, por favor escríbanos a la dirección de correo que aparece en la pantalla. Y si quiere y se mueve en amor, solo en amor, ayudarnos con nuestro ministerio, pues aquí también les dejo estos datos. Padre bueno, te doy gracias por este momento, por tu palabra, por la oportunidad que me diste, Señor, una vez más, de traer este mensaje. Estoy en tus manos, yo hago lo que tú quieres, Señor, y solo espero en ti. Lo que tú hagas está bien para mí. En el nombre de Jesús oro por mis hermanos, por todos los que escuchan este mensaje, que espero sean miles, para que ellos crean en lo que tú dices, para que ellos oigan hoy tu voz y se acerquen a ti confiadamente en Cristo Jesús y encuentren, Señor, en esa relación todo lo que ellos necesitan. Amén.